queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por este privilegio que Dios nos da de predicar su santa y bendita palabra. Yo quiero que directamente vayamos a la palabra de Dios y vamos a estar leyendo el Salmo 2, verso 8, que dice así: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesiones tuyas los confines de la tierra. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, que tú, Señor, me des la sabiduría, la revelación de tu palabra y que me uses para la gloria de tu nombre. También te suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra, Señor, aquellas personas que la escuchen y que la miren, sea de bendición para sus vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta parte, el tema es ganando almas para Cristo. Estuvimos ya dando la primera parte y hoy voy a dar la segunda parte, ganando almas para Cristo. Y quedamos donde nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé amor por las almas. Es bien importante que nosotros, hermanos, le pidamos a Dios que nos dé amor por las almas que están perdidas. Porque hay muchas personas, hermanos, que están perdidas, que no conocen al Señor Jesucristo. Hay muchas personas que están en el pecado. Entonces nosotros, hermanos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, que estamos nacidos de nuevo, tenemos la responsabilidad de predicar esta palabra. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé amor por las almas. El verso que leí que dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios por herencia a las naciones. Hermanos, tenemos que pedir a Dios por todas las naciones, que Dios salve a toda la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no vino a salvar solamente a una persona. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. Para todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, querido hermano, que todos seamos salvos. Dios vino a morir en la cruz para salvarnos a todos, no nomás unos sí y otros no, no. La voluntad de Dios es que hombres y mujeres, toda la humanidad, seamos salvos porque somos la criatura de Dios. Dios nos crió, Dios nos hizo y Él quiere que todos seamos salvos. Por eso es que dice la palabra de Dios, pedidme en las naciones. No solamente una persona, no, hay que pedirle a Dios las naciones, dice, y como posesión tuya los confines de la tierra. También tenemos que pedir los confines de la tierra, porque esa es la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así es que nosotros, como hijos de Dios, hermano, tenemos que predicarle a todas las personas, de toda raza, de todo color. ¿Por qué? Porque son miles, hermanos, los que se van al infierno. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar esta palabra. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y si tú tuviste el privilegio de ser salvo, yo tuve ese privilegio de ser salva, entonces nuestra responsabilidad es de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque fue a nosotros que se nos dejó esa responsabilidad. ¿Qué dice la palabra del Señor en Marcos 16, 15 y 16? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dios nos dejó esta responsabilidad para predicarle a toda criatura, a todas las personas. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo le prediquemos a toda la gente, querido hermano. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra responsabilidad es predicar. La persona que quiera escuchar y quiera salvarse, pues se va a salvar. Pero las personas que no se quieran salvar, bueno, es responsabilidad de ellos. Pero tú y yo cumplimos con la responsabilidad nuestra de predicar el evangelio de Dios. Quiero decirte, querido hermano, que nosotros, Dios nos está entregando los medios de televisión, la radio, el internet,
el Facebook, todos esos medios, Dios nos los está entregando. ¿Para qué? Para que nosotros prediquemos su palabra, para que prediquemos la palabra del Señor, hermano. Y tenemos que aprovechar los medios que Dios nos está entregando para que nosotros le prediquemos a toda la humanidad, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué te dice Mateo 28:19? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No solamente es ir a predicar el Evangelio, sino que Dios nos añade más, que tenemos que hacer discípulos. ¿Para qué? Para que esas personas que nosotros discipulemos vayan y hagan otros discípulos y prediquen la palabra del Señor. Porque esta es una cadena del cual el primero que vino a hacerlo fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo cómo nosotros teníamos que hacerlo, querido hermano. El Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él vino a levantar esta iglesia y Él nos dejó el ejemplo, que Él anduvo de casa en casa, de aldea en aldea. Él anduvo en las sinagogas, predicando, enseñando la palabra de Dios. Él anduvo, hermano, por los desiertos. Él anduvo sanando a los enfermos. Él anduvo libertando las vidas. Él vino, hermano, a hacer prodigios y milagros. Y tú y yo estamos llamados a hacerlo también. Así es que tenemos que hacerlo porque el Maestro de los Maestros nos dejó el ejemplo. Querido hermano que me está mirando, predica la palabra de Dios, porque el Cristo de la gloria está por aparecer en la nube. La Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Así es que estamos esperando ese momento, por eso es importante que tú y yo prediquemos la palabra de Dios, porque estamos viviendo el último tiempo, querido hermano, el último tiempo estamos viviendo. Así es que nuestra responsabilidad es predicar la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Biblia, y la palabra de Dios no retornará vacía. Mientras tú y yo prediquemos la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, hermano, no vamos a tener problemas. Al contrario, hay promesa para todas las personas que predican la palabra de Dios. Dice, no retornará vacía. Así es que, hermano, si tú y yo hablamos solo la palabra de Dios, no va a retornar vacía. No pienses tú que esa palabra no va a dar fruto. No, tienes que pensar positivo, que si tú sembraste la semilla, tarde o temprano, esa semilla va a dar fruto, porque el crecimiento lo da Dios. Nosotros sembramos la semilla, pero el crecimiento lo da nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el que aviva la palabra, es el Espíritu el que ministra las vidas. Óigalo bien, nosotros como instrumento de Dios sembramos la semilla, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. Es el que hace la obra a través, hermano, a través del Espíritu Santo de Dios es que las vidas cambian, las vidas son transformadas, las vidas, hermanos, vienen al Señor Jesucristo, porque es el Espíritu Santo el que los redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo que los hace entender y comprender que están mal. Así es que nuestro deber solamente es de tirar la semilla. No importa dónde caiga. Quizás alguna cayó en el camino. Quizás alguna cayó en pedregales. Quizás alguna cayó donde haya caído. Pero tu responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Y Dios, hermano, se va a encargar de que esa palabra caiga en tierra firme, en tierra buena, que dé un fruto de arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar para tener ese deseo de predicar la palabra de Dios. Porque te voy a decir algo, el carnal no puede predicar la palabra de Dios porque no tiene el deseo. Porque ¿cómo, hermano, va a dar lo que no tiene?
Solamente la persona que está llena del Espíritu Santo es la persona que puede predicar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos? Hechos 1:8. Mire lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese nada más. Cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo de Dios y nos bautiza, nos llena esa copa que está vacía. Y cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo, entonces somos los que nos levantamos. Si usted se recuerda a Pedro, antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, la palabra del Señor me dice que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero ¿qué pasó? Cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el primero que se levantó a predicar la palabra del Señor fue Pedro. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo, mi hermano. Porque es con el poder del Espíritu Santo que nosotros nos levantamos a predicar su palabra. ¿Y dónde dice la palabra que tenemos que recibir cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo? Dice, cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén representa tu casa. Jerusalén representa tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, tu familia, tus hermanos. Es lo que representa Jerusalén. El Señor Jesucristo vino primeramente por los suyos. La palabra del Señor te dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso a todo aquel que le recibe les da poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo primeramente vino a los suyos, querido hermano. Y ya después, entonces, se fue a predicar a otro lado, en Judea, dice. Primeramente es Jerusalén y luego segundo lugar es Judea, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, la gente que tú conoces. Y luego dice en Samaria. Entonces Samaria representa otros pueblos vecinos del cual nosotros tenemos también que predicarle. Dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, querido hermano, nosotros tenemos que predicar primeramente con la familia, que la familia se convierta, que los vecinos se conviertan, que la gente que nos conoce se convierta, que las personas de los pueblos vecinos se conviertan, que hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si tú empiezas a ganar las vidas, a ganar tu familia primeramente, y empiezas con tu vecindario, y eres fiel en ganar las vidas para Cristo, entonces Dios te está poniendo en lo poquito. Pero cuando tú le eres fiel a Dios, entonces Dios te pone en lo mucho y te llevará a las naciones. Quizás tú me digas, pero ¿cómo yo voy a ir a las naciones? Bueno, en este momento le estamos predicando a todas las naciones. Estamos predicando todo Tampa, y no solo Tampa, sino estamos predicando todo el mundo a través del internet, porque esta televisión también está con la internet. Entonces, a través de la internet le estamos predicando a todo el mundo. Así es que, querido hermano, allí se cumple la palabra del Señor que te dice, hermano, pero recibiréis poder para predicar la palabra de Dios. Es lo que la iglesia necesita, poder para hablar de las maravillas de Cristo. Necesitamos poder para vencer al diablo cada día, porque cada día viene en contra de nuestras vidas. Necesitamos el poder, querido hermano, poder para vencer, poder para predicar, poder para orar por los enfermos, poder para orar por las personas que están atadas, las personas que están endemoniadas. Tenemos que tener ese poder, querido hermano. ¿Por qué? Porque teniendo el poder de Dios, podemos trabajar mejor en la obra de Dios. ¿Por qué, mi hermano?
Porque cuando tú estás carnal, te quiero decir, hermano, que ni una cucaracha se mueve. Bendito sea el nombre de Jesús. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la llanura del Espíritu Santo de Dios para poder trabajar en la obra del Señor, para poder hacer grandes cosas para Dios. Tenemos que buscar primeramente, hermanos, ser revestidos, ser llenos, que nuestra copa rebose, que estemos bautizados con el Espíritu Santo, que tengamos, hermano, el poder de Dios para poder, hermano, salvar a otros que no están salvos, aquellos que están todavía en tiniebla. Nosotros con el poder de Dios lo podemos y podemos decir, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Quizás tú me digas, bueno, yo predico la palabra de Dios, pero las personas no se convierten. Bueno, hermano, nosotros también tenemos que dar un buen testimonio como cristiano, un buen testimonio como nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tu testimonio también habla mucho. Tu testimonio, querido hermano, te va a ayudar para que las personas crean en ti. Porque si tú eres una persona que tienes un testimonio pésimo, hermano, ni tu familia se convierte a Cristo. Porque lo primero que dicen, para ser como él o como ella, prefiero quedarme en casa. Así es que nosotros tenemos que dar un testimonio de nacido de nuevo. Que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas vienen a ser hechas nuevas. Tenemos que dar un testimonio de gente cristiana, de gente nacida de nuevo, con poder, con autoridad, con la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para ser personas, hermanos, que ganamos alma para Cristo, nosotros tenemos que tener primeramente, hermano, la oración. Tenemos que orar, querido hermano. ¿Por qué? Porque la oración te ayuda la oración. La oración, hermano, es la fuerza que abre las puertas y quita todas las barreras. La iglesia marcha sobre la rodilla, que es la oración. Querido hermano que me está escuchando, en todo tiempo tenemos que orar para poder, hermano, conocer las estrategias del enemigo, para estar listo, para estar preparado, para que Dios nos revele, hermano, los diseños de Él, para que Dios te hable. Necesitamos estar en oración. El cristiano necesita orar, hermano, porque si nosotros no oramos, entonces ¿cómo vamos a tener el deseo de ganar almas para Cristo? Hermano, la oración es la llave para que tú puedas ser un cristiano próspero, un cristiano bendecido. Así es que la oración, querido hermano, es la que te va a ayudar a ti para poder tener las estrategias, hermano, que tú necesitas. También nosotros tenemos que tener la dirección de Dios con respeto a quien nosotros debemos de dirigirnos y decirle, hermano, las palabras del Señor. Porque muchas veces nosotros, hermano, nomás predicamos así a las personas, así, nomás por así. Es bueno que seas dirigido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te guíe para que el Espíritu Santo te diga, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú le vas a decir a esa persona? ¿Cómo tú le vas a hablar? ¿Qué es lo que tú vas a comentar con esa persona? El Espíritu Santo, querido hermano, es el que te ayuda, el que te guía, el que te dirige, el que te habla, para que tú puedas ser dirigido por el Espíritu Santo. Necesitas tener esa comunión con el Espíritu Santo, aprender a escuchar su voz. Porque cuando tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que te va a hablar. ¿A qué persona hablarle? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo te vas a dirigir? Él te va a dar las estrategias. Él te va a ayudar. Él te va a guiar. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Siempre que sea posible,
es mejor, hermano, ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo, quiero decirte, querido hermano que me está escuchando, que todo te va a salir bien. Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar, el que te va a decir lo que tienes que decir y lo que no tienes que decir. Entonces, querido hermano, cuando nosotros estemos hablando, habla solamente la palabra del Señor y exalta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, querido hermano, es el que obra en nuestras vidas. Es importante hablar de Cristo. Muchas veces nosotros les hablamos a las personas y le hablamos de todo menos de Cristo. No, querido hermano. Es importante hablar la palabra del Señor y exaltar a Cristo. Hablar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Primeramente, decir lo que ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar con tu propio testimonio lo que el Cristo de la gloria hizo en tu vida. ¿Qué fue lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo hizo en tu vida cuando tú recibiste al Señor Jesucristo? Es importante hablar de nuestro testimonio. Es importante hablar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si Cristo te cambió, te transformó, tenemos que decir: Cristo me cambió, Cristo me transformó. Tenemos que decir lo que nosotros éramos antes. ¿Quiénes éramos antes? Quizás éramos unas personas que hacíamos tanto daño. Pero cuando llegamos a Cristo, el Cristo de la gloria me cambió, me transformó. El testimonio que tú des, el testimonio que tú prediques, que tú hables a las personas que le estás hablando, hermano, cuenta mucho. ¿Por qué vas a hablar de tus propias experiencias? Cómo Cristo vino a tu vida, cómo Cristo te cambió, cómo Cristo te transformó, cómo Cristo te sanó, cómo Cristo te libertó, cómo Cristo rompió las cadenas, cómo Cristo te ha elevado, cómo Cristo ha dado el testimonio puro en tu vida, cómo Cristo ha hecho grandes cosas en tu vida, cómo Cristo ha subido de nivel. Tenemos que hablar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque nosotros, hermanos, somos testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces tenemos que hablar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tienes que testificar, tienes que hablar, hermano, porque ¿cómo la gente va a creer si tú no le dices lo que Cristo ha hecho en tu vida? Tú tienes que decirle el cambio que el Señor hizo en tu vida para que otra persona crea y se convierta al Señor. Pero es importante que hablemos de nuestros testimonios. Es importante que hablemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para que otra persona venga a los pies del Señor. Para que otra persona crea que hay un Cristo de poderes, que hay un Cristo que les ama, que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que nos bendice, que hay un Cristo que nos ayuda. Tenemos que hablar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, queridos hermanos, que me está mirando. Hay que testificar, hay que decirle a la humanidad cómo Cristo ha cambiado nuestras vidas, para que la gente venga a los pies del Señor. La Biblia dice: da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, querido hermano, me quedaría toda la noche, todo el día, hablando de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Cristo solamente hace bien, Cristo no hace mal. Cristo solamente te quiere bendecir, Cristo solamente te quiere ayudar. Acepta al Señor Jesucristo, ven a Él. Y tú vas a ver la diferencia, y tú vas a ver el cambio que el Cristo de la gloria va a hacer en tu vida. Así como lo hizo conmigo, así lo hará contigo. Que Dios te bendiga, querido hermano. Que Dios te bendiga y yo también te bendigo. En el nombre de Jesús y hasta la próxima. Amén.